Listo, estamos en la tercera clase de Filosofía General de la Universidad Politécnica de Honduras. Un placer estar con ustedes, tanto los que están aquí de forma presencial como los que nos van haciendo a través de la plataforma Zoom. Así que gracias por estar compartiendo este momento y vamos a meternos de lleno. Tengo aquí uno que dice HTS, no sé quién es, así que identifíquese antes de que lo vaya a eliminar de aquí. Otro que dice iPhone, otro más que apareció que dice iPhone, identifíquese, ahí tienen una opción para que puedan cambiarle el nombre. Cambien el nombre, porque necesito tener identificado quiénes son mis estudiantes, por si acaso hay algún intruso, lo vamos a eliminar. Ok, solo los identificados van a estar en la clase. Los demás, pues no nos interesa quiénes son, así que fuera. Bien, a ver, Brian Cervantes. Brian, abra su micrófono, por favor. Brian Cervantes. Presente, Lick. Brian, no he pasado lista todavía, pero Brian, me gustaría hacerle una pregunta antes de que iniciemos con la pasar lista. Casi garganta. Dígame un poquito, así a grosso modo, de qué fue lo último que hablamos. ¿Qué fue lo último que hablamos? De lo que miramos en la clase anterior. Así algo poquito, no nos vaya a narrar todo lo que dijimos, ¿verdad? Sino que solamente algo, nada más. A ver, Brian. Ilústrenos. Hablamos sobre Platón, sobre Sócrates, Aristóteles. a- algunos datos importantes sobre ellos y pensamientos que ellos tenían sobre el tipo de enseñanza que ellos daban. Ok, muchas gracias, Brian. Excelente, muy bien. Vamos a ver con Alejandra Romero. A ver, Alejandra, abre su micrófono, por favor. Alejandra Romero. Pues bueno, de las ciencias y también hablamos también de los pensamientos de cada uno de los, como de Aristóteles, Sócrates, Platón, solamente. Ok, me volví a decir lo mismo que ya dijo la otra anterior. Vamos, necesito que me den más contenido. Wendy Jacqueline. A ver, Wendy, encienda su micrófono. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Wendy. La clase pasada hablamos acerca de Mileto, ¿verdad? Que él fue el primer filósofo matemático, fue astrónomo, y él decía que el origen de todo era por medio del agua. Perfecto. También hablamos de... Siga. Hablamos de Asimandro, también que dice que representa todo por los elementos de la tierra, agua y fuego. Ok, hasta ahí nomás, Wendy. Excelente. Eso es lo que yo quiero. No solamente que cosas superficiales, sino que contenido. Vamos a ver con Henry Meraz. Henry, encienda su micrófono, Henry. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes a todos, compañeros. No sé si me escuchan bien. Ahorita estoy trabajando y ando moviéndome, pero en la clase pasada podemos captar sobre la historia siempre de la filosofía que nació en Grecia. Hablamos un poco de grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, que Platón fue discípulo de Sócrates, ingeniero. No soy ingeniero, qué manía de decirme ingeniero, no soy ingeniero. A ver. Suyen Ortiz, última persona. Suyen Ortiz. Encienda su micrófono, Suyen. Suyen, no sé cómo dice. Suyen Ortiz. Buenas tardes, licenciado. Bueno, primera vez que estoy en la clase, pero sí había visto el link que usted mandó de la clase anterior y, como dicen los compañeros, hablaba de los primeros filósofos, de Sócrates, de Aristóteles. Y pues como le digo, soy primera vez en la clase. Yo le escribí, matriculé mi clase hasta el sábado y pues fue un poco el que pude ver de la clase anterior. Ok, bueno, pongan las pilas. Volver a ver ese video en la clase. Ok, bueno, estamos en esta sintonía. Ahora, como ya di tiempo considero de que hayan ingresado varios, voy a pasar lista.
Vamos a pasar lista porque creo que ya ahorita sí ya entraron bastantes. Le voy a compartir pantalla de igual manera para que ustedes vayan viendo cuando ya vaya pasando lista que está su hermoso nombre. Pía. Voy a compartir pantalla para que vayan viendo la lista de asistencia. Ok, comencemos con la sede de Tegucigalpa. Tenemos a Alan José Mejía, ¿está? Alan José Mejía. Presente, Lee. Perfecto, ahí está. Diego José Carlos Delgado. Presente, Lee. Excelente. Gloria Josefa Moncada. Gloria Josefa Moncada. Ahí está. Henry José Meraz Ortiz. Henry José Meraz. Presente, licenciado. Ahí está. Medali, ¿cómo se dice ahí? Bridget, Medali Bridget Alberto Ramírez. Presente. Ahí está. Sede de Comayagua, Angélica María Navarro. Angélica María Navarro. Ahí está. Brian Manuel Cervantes. Presente, Lee. Gerardo López. Presente, licenciado. Eliezer Ángel Turcio. Presente, licenciado. Mauricio Javier Padilla. Presente, licenciado. Gerson Joel Colocho. Presente. Juan Diego Martínez. Juan Diego Martínez Mejía. Ahí no está. Moisés Ulises Cervantes. Presente, licenciado. Roger Heriberto Arias. Presente, licenciado. Wendy Jacqueline Lanza. Buenas tardes, presente. Jason Ismael Arias. Presente, licenciado. Jason, cámbiame ese HP. Póngale su nombre ahí, por favor. Jason, cámbiale el nombre. Pasa adelante. Zaida Vanessa Sainz. Zaida. Vanessa Presente, presente, La sede de la Lima, Axel Joseph Chavarría. Presente. Edwin Alberto Hernández. presente, Kenneth Jafet Trejo. Kenneth. Ahí está. Sede de Damí, Alejandra Nicole Romero. Presente. Alejandro José Ordóñez. Presente, Lee. Andrea Celeste Cubas. Buenas tardes, presente. Carlos Daniel Amador. Está presente. Francis José Carías. ¿Usted, Francis? Sí. Ah, Helen Daniela Mejía. Helen. ¿Dónde está? Jennifer Carolina Sánchez. Jennifer Carolina Sánchez. Oxla Yair Zelaya. Buenas tardes, máster. Presente. José Ricardo Sauceda. José Ricardo Sauceda. Eli Marquez Quintanilla. buenas tardes, presente, buenas tardes, presente, Maynor Francisco Paringa. Buenas tardes, presente. Osman Eduardo Acuña. Osman Eduardo Acuña. Ahí está. Presente, Osmar. Ahí está Osman. Listo, ya. Corregido. Rodimiro Antonio Zelaya. Jessy Giselle Talavera. Jessy. Disculpe, abogado. ¿Aló? Hola. Hola. Que ahí estaba leyendo ahí en lo que dice de Minor que no se presentó ninguna sección, dice. Maynor, permítame.
Francisco, Sí. ahí dice 2 de 2, 2 de 2 está bien, no ha perdido ninguna. Cuando diga 0 Sí, de 2, sí, es que estaba. Es que estaba leyendo lo rojo, no se presentó en ninguna sección. Disculpe. no, los numeritos son 2 de 2, 2 de 2. Cuando dice 0 de 2 o 1 de 2, una de 2, solo una clase, 0, y que me asistió de los 2. Ok. Gracias, disculpe la interrupción. Lo disculpo, pero no lo vuelvo a hacer. A ver, se ha dicho Luteca. Amy Danelli Aguilar. Amy. Presente. Rixi Maoli Osorto. Presente. Rixi Maoli. Rixi no está. Cindy Raquel Sánchez. No está. Suyen Marlene Gómez. Buenas tardes, presente, Lip. Presente, Lip. Listo. Sede de Progreso, Ángel David Zamora. Buenas tardes, presente. Excelente. Lucía Odilia Montalbán. Buenas tardes, Lee, presente. Desde La Paz, Katie Yanira Martínez. Presente, Lee. Ronald Abraham López. Buenas tardes, presente, Lick. Ronald, cambia ese icon por su nombre, por favor, para identificarle quién es. Ahí dice Estoy con, aparece mi nombre ahí, Lick. Listo, ahí sí aparece. Excelente, gracias. Yarixa Suyapa Acosta. Yarixa. Presente, Lee. Presente. Haga lo mismo, Yarixa, solo tiene una HTS. Cambie el nombre para identificar quién es. Sí, Lee. Sí, Lee, disculpe, es que mire que se me puso en inglés la computadora y la estoy ahí viendo. Ok, dale, cambia. ¿Alguien faltó que ya había pasado lista y que no estaba todavía, no había ingresado para el Zoom? No, ¿verdad? Perfecto. Tengo, como toda esta clase está siendo grabada para evidencia, de igual manera, tanto los que están aquí de forma presencial como los que están a nivel de Zoom, quedan grabados para que constate lo que están ahorita. De igual manera, esto queda grabado en la medida que va pasando la clase. Igual voy interactuando con ustedes, conversando, se les escuchan las voces también, les voy mencionando los nombres, todo es pura evidencia para que se dé a conocer de que usted está aprovechando las 2 horas de clase, ¿verdad? Porque es importante tener muy en cuenta que el conocimiento se aprovecha más cuando nos metemos a vivir lo que estamos haciendo, lo que estamos compartiendo. Bueno, como esto ya está dado, ahora sí voy a comenzar con la clase. Listo. Filosofía general, tercera clase. Dígame, ya la otra semana vamos a evaluación. La cuarta semana. La otra semana vamos a examen. Bueno, en este caso ustedes es un control de lectura que vale 10 puntos. Así que yo les voy a mandar un contenido para que lo puedan leer y de ese contenido que ustedes van a leer comprensivamente va a venir la evaluación. La primera hora normal de clase, de 5 a 6, clase normal aquí, yo paso lista, cheque, nos encontramos. A las 6 en punto, cada quien va a estar entrando, tanto que están aquí de forma presencial, como los que están en virtual, van a entrar al campus virtual para hacer la evaluación, que es un cuestionario automático. ¿Listo? Así que ustedes traen su teléfono para que puedan entrar de aquí, directamente. Si los tengo bien chiquititos también. Y a los demás, pues de igual forma, a la segunda hora, de 6 a 7. Mira, yo la matriculé como virtual, porque es que no tenía y yo salgo de colegio, porque ya el primero y el examen. Sí, pero entonces, yo la virtual, pero yo inmediatamente si usted entonces en la próxima no vendría. no, yo vendría la primera hora no. Pero es que la segunda es virtual. Sí, es que la segunda hora va a ser evaluación nada más. La primera va a ser de clase y la segunda va a ser de evaluación por el campus virtual. Pero pues le dice para que no sí. No, pues sí. No, por eso te da sanción a 5:30 que no sale. Bueno, no hay problema. Véngase, trae todas las empanadas que quiera también, con café. Así nadie, no se nos enojan, ¿no? Que traiga. No les dé cuerda.
Bueno, vamos. Necesito que distinguidos estudiantes me ayuden a leer. Vamos a analizar también todo lo que estamos haciendo, porque me parece que es importantísimo la conversación. Así que yo les voy a estar haciendo algunas preguntitas también a algunos que están por Zoom, para ver si no me están escapando, ¿verdad? Se van para otro lado. Entonces, el que no me conteste, lo voy a mandar a la sala de espera. Porque si no está en clase, ¿es para qué va a estar? Aunque sea en Zoom, ¿verdad? Entonces, lo voy a mandar a la sala de espera. Jocelyn Sauceda. Tienen la mano levantada, Jocelyn Sauceda. Buenas tardes, soy José Ricardo Sauceda, lo que pasa es que me parece... Sí, no, José Ricardo Sauceda, lo que pasa es que tengo problemas con eso de lo de Zoom. Le voy a cambiar el nombre. Otro problema ahorita, Lick, no le estoy escuchando bien la clase, no sé, de ya rato estoy intentando ingresar y me rechaza a la hora de ingresar y ahorita le escucho pero entrecortado. No sé si solo yo tengo el problema. Tiene que ser la conexión, fíjese. Tiene que ser la conexión. Hay alguien más que tiene la mano levantada, creo, si no me equivoco. Solo que no logro ver quién. A ver, a la Mejía. A la Mejía. Buenas tardes, Lick. Sí, fíjese que yo también tengo ese problema, Lick. Se le escucha así como entrecortado, no se escucha claramente lo que está hablando, Lick. Entonces sálgase y vuelve a ingresar otra vez. Y me sale que usted tiene mala conexión, por eso se escucha así. Sí, tiene que ser mala conexión. Ok, ahorita me voy a salir y voy a volver a entrar entonces, Lick, a ver cómo si se mejora. Dele, perfecto, excelente. Vamos. Bueno, voy a hacer lo mismo que va el compañero. Sí, haga lo mismo. Voy a salir y vuelve a ingresar. Bueno, vaya, pues. Hágale. Listo, pues. Ahora sí. Tercera clase de filosofía. Miren que los temas de hoy son bastante buenos. Como todos, ¿no? Son buenísimos. Pero es que vamos a ver algunos temas que a mí en lo personal, esos temas de hoy me gustan muchísimo. Siempre me han gustado, desde que yo era estudiante, me gustó bastante estos tipos de temas. Porque nos hablan de cultura, nos hablan de historia, nos hablan de filosofía, obviamente, en primer lugar. Pero nos van hablando de un montón de cosas que se van a ir dando cuenta. Cosas que son bien interesantes, que las deben de saber ustedes, no solo por clase, sino por cultura. O sea, deben de manejarlo. Es parte del saber, del qué hacer. Listo. Vamos a ver dos temas. Época medieval, época moderna. Recuerden que yo les dije que se tiene que aprender un cuadrito y a esta altura ya se lo tuvieron que haber aprendido. Que son las 4 etapas de la filosofía. A ver, los que están en eso y los que están aquí, recuerden, ¿cuál es la primera etapa? Primera etapa de la filosofía. Antigua. Exacto, época antigua. Segunda época. Época medieval, exactamente. Hay que empiece la canción todavía eso. Época moderna. Que no se sepa eso, definitivamente nada más perdido, no sé qué. Y época. La contemporánea. La contemporánea. Exacto, contemporánea. Contemporánea. No hay que ponerle las comillas, las tildes, o así, época antigua, época medieval, época lleva la tilde en ahí, ojo. Época contemporánea. Bueno, de estas 4 épocas, ya vimos la época antigua con todos los presocráticos, ¿cierto? Presocráticos. Pero también vimos a los clásicos que son también parte de la época antigua, los socráticos. A ver, menciónenme quién son los que están aquí en clase también presencial. Menciónenme unos 3 o 4 más o menos de lo que son de los presocráticos, de Chapiano. Presocráticos, antes de Sócrates. A ver, menciónenme, vamos. Tales de Mileto. Aristóteles. No, ese no es presocrático. Tales. Anaximandro. Anaximandro. Anaxímenes. Anaxímenes, que te aparecen los nombres. Heráclito. Heráclito, no, Heráclito. Heráclito, entiende nada. Heráclito. Diógenes de Apolonia. Ya es suficiente. Ahora, ¿cuáles son los presocráticos? Presocráticos. Sócrates. Platón. Y Aristóteles. Exacto, Aristóteles, perfecto, excelente.
Esos son los presocráticos. Ya pasamos a la época antigua. Ya dejamos la época antigua. Pregunto, tema fundamental de la época antigua. ¿Qué temas abordaron en la época antigua? ¿De qué temas se hablaron estos presocráticos? Estos socráticos. ¿De qué tema hablaron? ¿Cuáles son los temas fundamentales en la época antigua? Entonces, eso es sencillo. Eso es práctico, eso tiene que saberse de memoria, porque eso es una palabrita nada más. El mundo. ¿Mate? El mundo. La formación del pueblo griego. Del La arché vida y el humana. origen de la humanidad. Época medieval. No, La aparición de la escritura. temas fundamentales de la época antigua. Temas fundamentales. Lick, se hablaba de un, ¿Mande? se hablaba de lo que era polis, no sé, que eran las ciudades. No. El arjé. Arché. Arjé, pero el arjé, ¿qué? Que solo decir el origen. ¿El origen de él? Mundo. El mundo. El mundo. O como ya conocen, el cosmos. O la naturaleza. Naturaleza, la física. Física, ¿qué es física? Física. Física viene de física, significa. Física viene de física, significa. Materia. Materia. Estos son los temas que se abordaron entonces en la época antigua. Grábense de memoria. Época antigua, primera época antigua, siglo VII, siglo VI antes de Cristo. Entonces, ahí se hablaba del mundo, la naturaleza, el cosmos, la física, materia, el arjé, con los presocráticos. Bueno, eso fue lo que se habló, eso fue lo que dijeron, ¿no? Ahora, vamos a dejar la época antigua y vamos a cruzar o vamos a subir un peldaño y vamos a entrar hoy a la época medieval. Toda la época medieval, el tema fundamental va a ser el tema de la fe, el tema de Dios. Grábense, el tema de la fe, el tema de Dios. Todo va a girar en torno a Dios. Y eso implica girar en torno a los que están alrededor de Dios, la iglesia, las personas que están al frente, que son líderes religiosos, porque no solamente en la época medieval se enfoca a cristianismo. Ya vamos a ver, también están otros. No solo el cristianismo es de la época medieval, hay otros. Y después de que veamos la época medieval, nos entra una época tan bonita que a mí me gusta mucho, la época moderna. La época, si bien que nosotros decimos, es que esas cosas son modernas, todo es moderno ahora. No, no es moderno. Ahora es contemporáneo, que es diferente. Lo moderno ya pasó. Hace mucho pasó lo moderno. Pero la gente sigue utilizando la palabra moderna para decir que es como innovador. Como que es algo innovador, como que es algo nuevo. Y más bien la palabra más es contemporánea, porque la época moderna, la modernidad, hace mucho tiempo que pasó. Hace muchos siglos, bueno, no tantos siglos, pero hace varios siglos que pasó. Y ahora estamos en la época contemporánea. Pero esta época contemporánea, yo les voy a mandar un texto que va a enfocarse no, mejor dicho, en la próxima clase, hoy yo no voy a tocar el tema de la época contemporánea, ¿verdad? Entonces, la época contemporánea la iba a tocar, pero no me da tiempo, porque es bastante material. Entonces, este tema de la época contemporánea es, pero fenomenal, buenísima, buenísimo. La voy a dar la próxima semana. De la primera hora va a ser de esto, época contemporánea. Se van a dar cuenta de unas cosas que no se quedan, wow, ¿cómo hicieron para pensar un poco de cosas? Bueno, vamos a meternos a la época medieval. Me van a ir ayudando a leer, por favor, también. En la época medieval vamos a ver 4 partes. Introducción. La patrística, la época medieval en sentido general, y algunos filósofos de la época. Miren qué interesante como la cuestión. La introducción, la patrística, la época medieval y algunos filósofos de la época. Por eso la imagen que les coloqué ahí, hay presencia de un obispo, un episcopo en griego,
es un obispo. Entonces, esa es la representación, no representación, es la presencia de lo divino en medio del pueblo. Eso es lo que significa. ¿Ok? Bueno. Producción. La filosofía medieval vale por un lado como continuación de la filosofía griega. Por eso yo les decía que es subir un peldaño. Aquí está la filosofía antigua y aquí está la filosofía medieval. Entonces, hay que subir ese peldaño. Entonces, la filosofía medieval es continuar con lo que ya se había hecho en la época griega. Recuerden que en la época griega, se me olvidaba un dato importante. En la época griega se va a rescatar mucho el sentido de la razón. Eso es importante porque cuando lleguemos a la época moderna, aquí hay un cambio. Aquí hay un cambio. El cambio de la época medieval a la moderna, hay un cambio. Y tiene mucho que ver con esta parte de la época antigua. Ojo, tenganlo presente. Entonces se considera de que es una continuación. Ahora, por otra parte, es una manera de oposición. Es algo contrario. Es como cuando uno dice blanco-negro, ¿no? Blanco-negro. Fuego-agua. Así fue la época medieval con la época antigua. Pero va a suceder lo mismito de la época medieval con la época moderna. Fuego, agua. Es de contrario. Como que una época es como que le lleva a la contraria a la anterior. ¿Por qué? Vamos a ver. Una de las cosas que más se cuestiona durante esta época es la relación de Dios con el hombre y Dios con el mundo. Porque el tema central de la época medieval va a ser la fe y el tema de Dios. Ahora, adentrémonos en la historia de esta primera época. Ok, miren que aquí es interesante. ¿Cuándo inicia la filosofía medieval o la época medieval? ¿Cuándo inicia? Ustedes lo están viendo ahorita en su pantalla también. El emperador romano, o sea, hay un emperador. ¿Cómo se ve ese emperador? Ahí se ve. Emperador romano, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el emperador? Ahí está el primer Teodosio. Teodosio. Este señor tenía 2 hijos. Y el imperio, el gran mega imperio de Roma, lo va a dividir en 2. Uno para un hijo y el otro para otro hijo. Uno para Occidente y el otro para Oriente. Para Occidente, que se va a llamar Imperio Romano Occidental, y el otro va a ser Imperio Romano Oriental. ¿Quién queda en el Imperio Romano Occidental? Occidental. No sé, perdón, que me estoy adelantando. Espérame, no me estoy adelantando. No, ahí está. Abajo. ¿Cómo se llama? Honorio. Se me adelanté. Honorio. ¿Y cómo se llama el del que va a quedar responsable del Imperio Romano Oriental? Arcadio. Miren qué hermoso nombre para el próximo hijo que tenga. Le puede poner Arcadio, un hermoso nombre. O le puede poner Honorio si usted quiere. Yo creo que ninguno de los dos se va a enojar que le pongan su nombre. Ahora, ¿cuál es la capital del Imperio Romano Occidental? La capital es Roma. ¿Y la capital del Imperio Romano Oriental? Constantinopla. Entonces, ojo, tenemos dos situaciones aquí. Un solo imperio. ¿Ok? Un solo imperio. Pero que va a ser dividido en 2. Es el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Y esto va a tener a cargo quién va a estar en Occidente y quién va a estar en Oriente. En Occidente va a estar quién dijo. Honorio. ¿Y en Oriente? Arcadio. La capital que va a estar en Oriente va a ser decir. No, Occidente es Roma. Y en el Oriente va a ser Constantinopla. Bueno, así está. Sencillo. En el 476, ¿qué sucedió? Ese Imperio Romano Occidental, ya les voy a mostrar el mapa. Pero miren ahí, el Imperio Romano Occidental empezó a decaer.
Oriente o de Occidente empieza a decaer. Ya, va para abajo. Porque eran grandes potencias, hablamos de que era todo el imperio de Roma. Pero Occidente, con el pasar de los tiempos, pasaron algunos acontecimientos que ya lo vamos a ver. Y lo que provocó fue que empezara a decaer Occidente, no Oriente. El imperio romano de Oriente se mantuvo muy fuerte. Pero el imperio romano de Occidente no. Empezó a decaer. Entonces, cuando empieza a decaer el imperio romano de Occidente, allí, ¿en este año? ¿En qué año? 476, ¿no? 476. En el 476 empieza, entonces se puede decir que ahí es donde empieza a forjarse la época medieval. Y nos dice que va a finalizar en el año 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente. Miren ustedes, cuánta cantidad de siglos. Del siglo V al siglo XV, solo sube. Del siglo IV, siglo V. Bueno, es que hay algunos que dicen a finales del siglo IV, pero más siglo V. Hasta el siglo XV, 1453. Entonces, bueno, ahí. Ahora le mostré el mapita. Le voy a mostrar el mapa. Ok, ustedes no pueden verlo. Los que están en eso sí creo que pueden verlo. Mapa del Imperio de Roma dividido, ya dividido. Vamos a ver. Ese de entrada, para que puedan ver el mapa. Este es el mapa. Ahí miren, ahí pueden ver Italia, toda la cuestión, muy bonito. Pueden ver la parte de Egipto, pueden ver la parte de Egipto, ok, pueden ver la parte de Grecia. Bueno, lo demás, mapa normal. Solo que hay algo interesante. ¿Qué pueden ver ustedes como de particular? Los que están en Zoom y los que están aquí en presencial. ¿Qué tiene este mapa de particular? ¿Qué pueden observar? ¿Cómo es que están observadores? Porque en filosofía somos muy observadores. ¿Qué ven de particular en este mapa? A ver, ¿qué están en Zoom? Cada región está dividida por colores. ¿Cómo? Cada región está dividida por colores. Los colores. Por eso decía que no hay que ponerle mucha cuestión, ¿no? Los colores. Si se ve usted que en la parte de aquí, esta parte de la ventana para acá, son diferentes colores. Pero de aquí para allá es un solo color. ¿Qué está queriendo decir? Que todo esto era el Imperio de Occidente. Lo que está de colores era el Imperio de Occidente. Pero cada uno de ellos tiene un color diferente. ¿Qué significa eso? Sí, pero ¿por qué se fragmentaron? Habían varios reinos. Sí, se hicieron varios reinos. ¿Pero por qué? ¿Cómo? No es la historia de creo que sí. Creo que son dos hermanos. Sí, lo de que la inventó la norma. Inventó la norma, sí. Pero no era para dividirse el tipo de arquitectura que utilizaban ellos. no. En esto más que todo, es que lo que pasó aquí, usted está viendo en el mapa, los diferentes colores, sucedió lo siguiente. Ahí lo voy a colocar. ¿Por qué está fraccionado el Imperio Romano Occidental? Ahí lo coloco, les ilumino dónde, ¿no? Esa parte de ese lado. Porque llegaron los bárbaros y conquistaron, invadieron todo lo que era el Imperio Romano de Occidente. Los bárbaros arrasaron. Y entonces, ¿qué pasó? Derrocaron al último emperador que había, Rómulo Augusto. Rómulo. El último emperador que había fue derrotado o derrocado en alguno. Entonces, ¿qué pasó? Como aquí se ven ustedes, ya no están unidos
con un solo color, porque aquí ya está la invasión. Se le de los escucha bárbaros. entrecortado, Lick. ¿Vale? Sí, ya está. Sí, o sea, ya el imperio como tal ya no existe. El imperio romano de Occidente ya no existe. Ahora, lo que están son reinos. Elías Artusios. Tiene la mano levantada. Tengo una duda. ¿Quiénes eran los bárbaros? Los bárbaros eran un grupo de, podemos decir, de personas que luchaban bastante contra muchos pueblos para poderse conquistar y expandir su territorio. Y estos, pues, llegaron evidentemente lo que igual, los bárbaros que querían era conquistar este imperio, esta zona de este imperio. No solo ahí, querían conquistar lo demás. El problema es que esta parte del Imperio Romano de Oriente era muy... No escucha bien la clase, Lick. ¿Vale? ¿No le escuché? Bueno, entonces el Imperio Romano de Oriente estaban bien constituidos a nivel de que de soldados, de armas y todo lo demás. Este otro pueblo no. Entonces los bárbaros lo que hicieron fue que llegaron donde estaban ellos. Eran conquistadores. Ellos se expandieron y eran muy bélicos. Bélico. ¿Qué bélico? Es algo bélico. Guerreros, exactamente. Eran guerreros. Eran guerreros. Y esta gente lo que hicieron fue eso, conquistar. Entonces eran grupos bélicos que se encargaban o se dedicaban directamente a conquistar nuevas tierras, nuevos terrenos. Para que conquistaran ¿se imaginan ustedes? Para que conquistaran todo el imperio romano de Occidente, ¿qué tipo de grupo era? ¿Qué tipo de personas eran? Ahora, no dieron el ancho con el imperio romano de Oriente. Estos sí se pusieron de frente, estos sí se pusieron de tú a tú en Oriente. Y nunca pudieron, no pudieron entrar en ese momento. En ese momento no pudieron entrar. Posteriormente sí lo van a hacer. Cuando venga la caída del imperio de Occidente, de Oriente. Ahora, a este imperio de Oriente, como no pudieron entrar los bárbaros en ese momento, ¿verdad? Y sí lo lograron con el de Occidente, pero posteriormente, vuelvo a repito, sí pudieron entrar. Y entonces, ¿qué pasó? Es lo que nosotros le vamos a conocer. Eso ya está. En el siglo V, en el siglo XV, aquí, este imperio romano que está siendo señalado en este momento, allí, cuando llegan por fin los bárbaros, y llegaron otros más por ahí, pero ahorita en más especial los bárbaros, y conquistaron también el imperio romano de Oriente, entonces se derroca a este imperio, se termina el imperio romano de Oriente, solo que este imperio romano de Oriente también, recuerden que la capital era Constantinopla, ¿no? Era Constantinopla, y el otro era Roma. En este imperio este imperio romano de Oriente también se le conoció como el imperio bizantino. Es el famoso imperio bizantino. Es el mismo imperio de Oriente, romano de Oriente. Entonces, así fue como llegaron estos, ¿verdad? Y pudieron, y que conste, estos bárbaros, no solamente ellos, también, si no estoy equivocado, los mismos árabes también tuvieron mucho que ver. Tuvieron mucho que ver con el derrocamiento también del imperio romano de Oriente. Si no estoy equivocado. Se me vino chicotea por el chaval 8, ¿no? Pero me parece que sí. Entonces, ahora, esto termina. Cuando termina este imperio, porque recuerden que lo fuerte de este imperio romano en Constantinopla era el cristianismo. Y cuando empieza a decaer el imperio, empieza a decaer también el cristianismo. Empieza a decaer la fe. Es cuando se van dando la famosa cruzada y todo lo demás, que se fue dando, ¿verdad? De la Inquisición y todo eso, empieza a decaer. Entonces, ¿qué cosa? No solo la iglesia, sino que también el imperio como tal, porque el imperio es poder de terrenal, digamos, y la iglesia es el poder divino. Pero cuando empieza a caer este imperio bizantino, o este imperio romano de Oriente, se va toda la luna también. La iglesia, el imperio como tal, el Estado, los estados como tales, empiezan a decaer. Ahí va llegando al final también de la época medieval. Entonces vemos como estos dos lugares, estas dos partes, son importantes para la época medieval. Una, cuando se cae esa cuestión, se derrota al imperio de Oriente, de Occidente, inicia época medieval.
Y cuando te conquistan al Imperio Romano de Oriente, finaliza. Finaliza. Entonces, como que un nacer y un morir. En ese sentido, vamos. Pero ahí no es que no literal, ¿verdad? Pero así se fue dando la época medieval. Cómo inicia y cómo termina. Interesantísimo, ¿no? Aquí me estoy quitando un montón de cosas, pero no tengo mucho tiempo porque me faltan bastantes diapositivas. Entonces voy a ir tomando solo algunas cuestiones. Dentro de la época medieval existió lo que habíamos dicho anteriormente, que este es el segundo punto que vamos a ver, la patrística. Patrística viene de latín pater, que significa padre. Padres. En este caso, la patrística se llama a los primeros padres de la iglesia. Buenas tardes, Lick. No se escucha nada la clase. ¿Cómo? No se le escucha la clase. Se escucha entrecortado. Es la conexión, pero ahí sí no puedo hacer nada yo, porque ahí es cuestión de conectividad. Pero creo que es ahí porque igual aquí también se escucha Igual cortado. yo no escucho nada, yo creo que es ahí el problema. Yo no escucho nada. Sí, Igual, aquí abogado. también. Igual, yo no escucho nada acá, no escucho nada. Está complicado. Ingeniero, yo escucho todo bien. ¿Usted se escucha bien? Sí, debe ser por el internet, me imagino. Ah, bueno, entonces si ella escucha bien, no sé si los demás escuchan bien. Es que hay momentos que se escucha bien, hay otros momentos que se queda como pegada el audio. La conectividad mejor. Efectivamente, hay intermitencia, pero es intercalado. Pero ahí sí ya no puedo hacer nada yo porque ya es cuestión de red. Ahí sí ya no puedo hacer más nada porque ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Ahí sí, porque algunos escuchan bien y otros no. Entonces, si que nadie escuchara nada, entonces ahí sí, pero si algunos se escuchan y otros no, entonces es cuestión de red. Cuestión de la red. Pero ahí sí no puedo hacer nada. Entonces, los que son de Dublín, que son de acá, se pueden venir para acá. Los demás traten de revisar quitar la red, cerrarlo, volver a abrirlo, para ver si tal vez con eso se puede restablecer la red. Pero porque ahí sí ya no puedo hacer nada ahí. Ahí sí es cuestión de compañía. Sí, de igual manera, el video se lo puedo mandar para la idea que estén aquí, ¿verdad? Para que puedan hacer las preguntas o los comentarios. Esa es la idea. Ingeniero, yo quería que si me podía prestar la página número 6, que le quiero tomar foto. Esto, no, esta es la 5, la diapositiva. Sí, de la diapositiva. Ahí está. Para que no tome captura de pantalla. De igual manera, yo esto se lo voy a pasar a ustedes en la diapositiva, se la voy a mandar, se la voy a compartir en el campo virtual. O sea No me sale, se quedó pegada a la pantalla. ¿Mande? Se ¿Cómo quedó dice? pegada. Se quedó pegado. ¿Ahí? ¿Ya lo puede ver? Sí, ahorita, permítame. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ahí sí, bueno, no sé, ¿verdad? Hasta ahí sí ya, ahí no podría hacer más nada. Ya. Listo. Ok, estamos en la patrística. 476 después de Cristo. Como es obviamente ya la era del cristianismo, ¿no? Vamos. Hay un dilema con esta situación porque la Edad Media, como mencioné, lo estoy leyendo cuando yo lo iba escribiendo, entonces como que me estuvieran escuchando. Cuando lo vayan a escribir, lo vayan a leer ustedes a solos, es como que me están escuchando a mí. Hay un dilema con esta situación porque la Edad Media, como mencioné anteriormente, inicia en el 476. Pero hay algunos filósofos que existieron antes de ese año 476. Por eso es que hay algunos que dicen que fue siglo V, pero hay algunos otros que dicen que fue del siglo IV. ¿Verdad? Porque ya existían algunos filósofos medievales. Solo que de una manera así como muy formal, más formal, se considera a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente. Hay algunos filósofos que existieron, te decía. Ahora, eso es lo que nos marca el pensamiento o la diferencia de pensamiento entre la época clásica y la época medieval. La época clásica es donde entran los socráticos.
¿Ok? Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces, cuando se mide esa diferencia, ahí nosotros podemos decir de que va entrando un pensamiento nuevo. En este caso sería la patrística. Ahora bien, el propósito de los cristianos no es intelectual ni teórico. Es materia de fe. El cristianismo es materia de fe. Pero hay algo importante. No se racionaliza la fe, pero sí se tiene que dar razón de la fe. No se racionaliza, pero sí se tiene que dar razón de la fe. Es decir, se tiene que justificar la fe. Porque si no se justificara la fe, entonces sería como creer en una mitología otra vez. Sería como volver a regresar a los aedos, a los poetas. Y eso es lo que no se quiere hacer, sino que se tiene que justificar en qué se cree y en quién se cree. Y de eso se van a encargar los padres de la iglesia o la patrística. Van a tratar de fundamentar en quién se cree. Ahora bien, esto ocasionó ciertas dificultades, sobre todo con la aparición de herejías. ¿Qué es una herejía? Herejía es como un versus. Recuerda que en el fútbol dicen Motagua versus Olimpia. ¿Qué está queriendo decir? Es contrario. Entonces, las herejías es contrario a la fe. Es contradecir la fe. ¿En qué? En materia de lo que se cree, de lo que le han enseñado a la gente. Entonces, las herejías, se le llama herejía a aquello que alguien de dentro de la iglesia dijo que era diferente, contradijo. No se le puede llamar herejía a una persona que no ha sido creyente, que es una persona extraña a la religión que sea. Si es extraña esa religión, no puede ser una herejía. Podrá ser cualquier cosa menos herejía, aunque contradiga la fe. Pero el que salió o el que está dentro de una iglesia, dentro de una religión, si contradice algo de lo que le han enseñado, a eso se le llama herejía. Porque está diciendo que es versus, es contra lo que le han enseñado. Y entonces empieza a transmitir un conocimiento diferente. La fuente filosófica de la patrística. Por ejemplo, en patrística, los padres de la iglesia están procurando dar fundamentar la fe. Bueno, los padres de la iglesia. Quiero que alguien de Zoom, por favor, me lea lo que están viendo en pantalla, por favor. ¿Alguien de Zoom? Que me lo lea. Hay 33 en Zoom. La fuente Yo- filosófica. Disculpe. Si quiere, lea usted. Ok, la fuente filosófica de la patrística. Los padres de la iglesia no tienen un sistema definido y riguroso. Toman del pensamiento helénico los elementos que necesitan para poder evangelizar y así llegar a las diferentes culturas. La edad medieval tendrá influencia del platonismo, aristotelismo, aristotelismo. Los problemas que más preocupan a los padres de la iglesia son los más surgiendo. Existieron personajes que dieron respuestas a estas herejías como San Agustín cuando se enfrenta a los gnósticos. San Justino y Tertuliano, llamados apologetas, Clemente y Se le fue. Los padres capadocios. En el siglo IV la patrística alcanzó su plena madurez. En el siglo IV. Y las herejías